Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Saraholu sorprende con un nuevo tatuaje. ¿Acaso lleva el nombre de Mert Yazgholu en la piel? Te contamos todos los detalles de este misterioso gesto que ha causado revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos de esta querida actriz. La reconocida actriz turca Afra Saraholu ha vuelto a estar en el centro de la atención, esta vez no por su carrera profesional, sino por un detalle que no pasó desapercibido para sus fans más atentos. Durante una salida reciente con amigas a un café muy frecuentado por celebridades en Estambul, Afra fue fotografiada con una prenda sin mangas que dejó ver un pequeño tatuaje en su brazo izquierdo. Lo que inmediatamente captó la atención de todos fue lo que parecía ser un nombre, Mert. Y no es cualquier nombre. Como bien saben sus seguidores, Mert Yazgholu y Afra tuvieron una relación amorosa que terminó hace algunos meses, según declaraciones anteriores de ambos, en buenos términos. Sin embargo, la presencia de este supuesto tatuaje ha desatado una tormenta de especulaciones. ¿Afra aún tiene sentimientos por Mert? ¿Se trata realmente de su nombre? ¿Es una señal de reconciliación? Una fuente cercana al entorno de la actriz, que prefirió mantener el anonimato, afirmó: Afra no se hace tatuajes sin pensar. Ese nombre tiene un significado profundo para ella, aunque no haya confirmado nada públicamente. Las redes no tardaron en explotar con comentarios de fans y seguidores. Lo sabía. Nunca lo olvidó, Mert fue su gran amor, escribió una usuaria en Twitter. Otra comentó: ¿y si nunca se separaron realmente? Esto es una pista. La propia Afra, al ser abordada por periodistas mientras salía de un estudio de grabación, intentó evitar el tema, pero no pudo esconder su nerviosismo. Con una sonrisa tímida, respondió: son cosas personales. El tatuaje es nuevo, sí, pero prefiero no hablar de eso ahora. Sus palabras, lejos de calmar los rumores, los encendieron aún más. ¿Por qué si no fuera el nombre de Mert, por qué tanto misterio? Por su parte, Mert Yazgholu también fue cuestionado durante un evento promocional y, ante la pregunta directa de un reportero sobre el tatuaje de Afra, simplemente dijo: no tengo comentarios sobre eso. Afra es una persona muy especial y siempre le desearé lo mejor. Una respuesta elegante, pero que dejó más preguntas que respuestas. En medio de todo este revuelo, muchos se preguntan si podría haber una reconciliación en puerta. Las últimas semanas, varios seguidores han reportado que vieron a Afra y Mert coincidir en algunos eventos privados, aunque sin fotos que lo confirmen. Y aunque ambos han insistido en que están enfocados en sus carreras, el tatuaje ha despertado una nueva ola de teorías. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han opinado al respecto. En un programa de espectáculos, una analista dijo: cuando Afra habló del tatuaje, desvió la mirada y sonrió nerviosamente. Es claro que guarda un secreto. Y la forma en que Mert evitó la respuesta también dice mucho. A medida que las especulaciones crecen, algunos medios turcos han comenzado a investigar más a fondo el asunto. Un conocido periodista de espectáculos, muy respetado en el medio, escribió en su columna: este tatuaje no es una simple coincidencia. Afra sabe que cada gesto suyo es analizado por miles, incluso millones. Si decidió tatuarse algo tan visible, y justo en un lugar tan expuesto, hay una intención clara detrás. Mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo con teorías. En TikTok, varios usuarios han compartido videos haciendo zoom a las fotos del tatuaje, comparando la caligrafía con la que Mert usa en sus autógrafos. Y hasta especulando con antiguos mensajes en redes donde ambos usaban apodos cariñosos que podrían coincidir con lo tatuado. Por otra parte, los fanáticos de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos otra vez, han revivido antiguos momentos románticos, entrevistas, viajes compartidos y escenas de ternura entre bastidores. Muchos aseguran que la química entre ellos nunca desapareció y que lo suyo era verdadero. Una cuenta fan escribió: si vuelven, será la historia de amor del año.
En este contexto, algunos amigos del entorno más cercano a Afra han salido en su defensa, señalando que se ha exagerado demasiado el asunto. Afra es una mujer independiente, fuerte, y lo que haga con su cuerpo es asunto suyo. Que se tatuara un nombre no significa que esté reviviendo el pasado, declaró una amiga de la actriz en una entrevista radial. Sin embargo, también admitió que Afra y Mert se han visto últimamente, pero como amigos. No hay nada confirmado. Por supuesto, esto no ha impedido que los medios sigan con la lupa sobre ambos. Recientemente, un paparazzi captó a Afra saliendo de un restaurante en Bebek, luciendo el mismo tatuaje con una chaqueta ligeramente abierta que dejaba ver el brazo izquierdo. Esta vez, ante la pregunta de si aún está enamorada, simplemente lanzó una carcajada y dijo, «¿De verdad, están obsesionados con ese tatuaje?» Pero no negó nada. Por otro lado, algunos analistas de moda y estilo también han opinado sobre cómo Afra está usando el tatuaje como parte de su imagen pública. Podría ser una estrategia para marcar un nuevo capítulo en su carrera, o simplemente una forma de cerrar un ciclo importante en su vida, señaló una editora de una revista de moda. No olvidemos que Afra siempre ha jugado con los símbolos y los detalles personales en su estilo. En paralelo, se ha visto a Mert en eventos benéficos y entrevistas donde, aunque intenta mantener un perfil bajo, siempre termina respondiendo sobre Afra. Sus gestos cuidadosos, el tono con el que habla de ella, y la falta de desmentidos han hecho que muchos lo interpreten como una señal de respeto, o quizás de amor persistente. Además, hay rumores de que ambos podrían coincidir próximamente en un nuevo proyecto audiovisual. Una producción de alto presupuesto, aún en etapas iniciales, estaría interesada en reunirlos como protagonistas debido a la gran química que ya han demostrado en trabajos anteriores. Esto ha desatado un nuevo torrente de especulaciones. ¿Aceptarían volver a actuar juntos? ¿Sería esa la excusa perfecta para un reencuentro más allá de lo profesional? Al cierre de esta nota, el tatuaje sigue siendo un misterio. Ni Afra ni Mert han confirmado de forma directa lo que significa, pero lo que sí es claro es que ha reavivado una historia que muchos creían cerrada. Lo que empezó como una simple fotografía casual, hoy se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento turco. Los fanáticos siguen atentos, esperando cada nuevo gesto, palabra o publicación que pueda dar más pistas. Mientras tanto, queda la pregunta flotando en el aire: ¿será ese tatuaje un tributo a un amor pasado, o la promesa de un nuevo comienzo? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Es el nombre de Mert lo que lleva a Afra en su piel? Nos encantaría leerte. Hasta el próximo video.